It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. A pesar de que nosotros ya lo conocemos, somos quienes tenemos un invitado, el pastor Guevara, que ha predicado aquí, no recuerdo que haya predicado antes con nosotros, ¿verdad, pastor? El pastor es salvadoreño, ¿es así? ¿Es correcto? Y su espíritu aventurero lo llevó hasta Panamá y allá se encontró una panameña. No sé si era el espíritu aventurero y fue hasta El Salvador. La cuestión es que él es salvadoreño, es panameña, el pastor graduó de teología en el colegio de Costa Rica. Entre otros lugares ha estado, estuvo en Puerto Rico, predicando allí por varios años, siendo pastor, enseñando a nuestro hermano puertorriqueño a pronunciar la R, ¿verdad? Estuvo en Utah, enseñándole a nuestros hermanos, los mormones, de que casar con más de una mujer es perjudicial para el bolsillo, ¿verdad? Que tampoco el Señor está de acuerdo con eso. Estuvo en New Jersey, y allí en New Jersey, luego pasó para acá, ya que se retiró. Tiene dos hijas, una vive en New Jersey, la otra vive en California, ¿correcto? ¿Verdad? En Calvo somos privilegiados, somos bendecidos, porque aparte de nuestro pastor regular que tenemos 3 pastores retirados ahorita que ya están con nosotros, ¿verdad? Así que tenemos una bendición muy grande. Le estamos proponiendo a los 3 retirados ya para ancianos el próximo año para nosotros descansar un ratito. Así que démosle la bienvenida al pastor Guevara. Dream on. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Primero debo agradecer a Dios porque nos ayudó a llegar. En realidad no sabíamos, no conocíamos y anduvimos dando vueltas, pero qué bueno que alguien por lo menos pudo escuchar el mensaje que habíamos dejado. Me gustaría, antes de comenzar esta mañana, si a ustedes les parece, que hagamos, ya que estamos aquí en la naturaleza, hagamos un cantito, aprendamos un nuevo canto. ¿Les gustaría? Sí. Muy bien, es sencillo. Y espero que no nos mordamos la lengua porque va a ser en inglés. La mayoría de los niños saben hablar inglés, algunos de los adultos magníficos, pero algunos de nosotros todavía nos da trabajo. Así que pónganse de pie un momentito. Vamos a cantar y hagan lo que yo hago. ¿Está bien? Pero escuchen lo primero. Es un cantito bien sencillo, es en inglés, y yo espero que a los niños les guste también. Así que la primera vez que nos movilicemos, nos movilizamos hacia allá. Y la segunda vez nos movilizamos hacia acá. ¿Está bien? Ok. Van a ser varias veces que nos vamos a movilizar, así que sigan. Dice así. Si alguno lo sabe, acompañen. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Walking in the light of God. Okay? It's a great day to praise the Lord. Después decimos, it's a great day to serve the Lord. Y después decimos, it's a great day to love the Lord. ¿Está bien? Ok. Bien sencillo. Primero, it's a great day to praise the Lord. Vamos a cantar. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Waka, 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 waka in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light
Huaca, hueca. Así mismo lo han bautizado todos los que lo han escuchado, que es Walking in the Light of God, ¿verdad? Es Waka Waka, suena, ¿verdad? Como que estuviera diciendo Waka Waka. Muy bien, gracias a Dios, realmente es un lindo día para alabar al Señor. Y yo no sé si ustedes pusieron atención a la lectura bíblica. ¿Qué decía la lectura bíblica? ¿Recuerdan? El nombre de No tomarás en vano el nombre de Dios. Voy a usar una historia de un personaje muy conocido en la Biblia para poder ilustrar esto que estamos diciendo y para poder ver cuál es la razón. Porque a veces los mandamientos de Dios nos son dados en una forma negativa, ¿no es cierto? No hagas esto, no hagas aquello. Y algunos de nosotros a veces tenemos temor de seguir lo que Dios nos pide en su santa ley. Pero además de la lección que nos enseñó en esta mañana, ¿no es cierto? Que la justicia de Cristo es la que nos ayuda, nos enseña a nosotros a poder aceptar el plan de Dios para nuestra vida en lugar del nuestro. Vamos a agregar algo más entonces a través de esta historia. Pero primero déjenme preguntarles a algunos de ustedes. ¿A qué personaje de la Biblia les gustaría a ustedes parecerse? Algunos de ustedes que me digan. ¿A qué personaje les gustaría imitar? David. Muy bien. David. Esther. Ok. Sansón. Muy fuerte. A Daniel. A Salomón. Muy bien. ¿Qué más? A David, Débora. Ok, Elías. Esther. ¿Alguien más? Pablo. Muy bien. ¿Sí? Ruth. Muy bien. Bueno, yo estoy seguro que cada uno tiene un personaje favorito al cual quisiera imitar, ¿no es cierto? Aparte de Jesús, por supuesto, que es el modelo perfecto. Sin embargo, interesante que Daniel también, muy bien, magnífico. Entonces, ustedes ven cuántos personajes queremos imitar, pero pocas veces o ninguna vez realmente he escuchado cuando he preguntado esto, si alguien quisiera imitar al personaje de la historia de esta mañana. Está, por cierto, en el primer libro de Samuel, el capítulo 9, 10 y 11, pero vamos a tomar solamente algunas cosas de esa historia. Se trata del rey Saúl. ¿Han oído hablar del rey Saúl? ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Y sin embargo, ¿por qué razón nadie dice nunca yo quiero parecerme a él? ¿Por qué será? ¿Tienen alguna razón? Dejó al Señor. Muy bien. Bueno, tal vez no fue tan largo como pudo haber sido, aunque la Biblia dice que fueron 40 años. Si fueron 40 años, ahí vamos a aprender justamente una cosa muy importante de nuestro Dios. ¿Es cierto? Dios en realidad es un Dios paciente. Dios es un Dios misericordioso. ¿No lo dice así la Biblia? Fíjense ustedes cómo son las oportunidades de Dios. Si nosotros leemos con cuidado la historia de Saúl, nos damos cuenta que Saúl comenzó aparentemente bien. Parecía que tendría un futuro brillante. Y sin embargo, aparentemente, bastante al principio de su reinado, falló en seguir lo que Dios le ordenaba. Pero vamos paso a paso en la historia. Allí en el libro primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, encontramos algo de la historia de este famoso rey. Dice, empezando su historia, había un varón de Benjamín, hombre valeroso,
el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Así que el valiente no era Saúl, sino dice, ¿quién? Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Era el papá de Saúl, ¿cierto? El padre de Saúl. Así que el hombre valeroso no era Saúl. ¿Quién dice que era el valeroso? Era el padre, ¿no es cierto? Él era el valeroso. Y este hombre tenía un hijo. Y ahora dice, su hijo se llamaba Saúl. ¿Y qué es lo primero que se dice, además del nombre, acerca de Saúl? Claro, bonito. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Ah? Dice que era un guapo, ¿no es cierto? Era un hombre bien parecido. El más guapo de Israel. ¿Qué les parece? Era el más guapo de todos. Dice. Y además también el más alto. Así que desde el punto de vista humano, este era un hombre que las muchachas dirían, ¡ay, no es cierto! ¡Qué sueño de hombre! Estarían cayéndose por él. Sin embargo, no se dice mucho más de él. No se dice nada acerca de su carácter, los logros que había alcanzado, la educación que tenía. No se dice más nada. Simplemente se presenta el hecho de su hermosura física, de su aspecto físico. ¿Por qué creen ustedes que no se dice más nada de Saúl? Yo pienso que recuerden que Saúl fue escogido por Dios, ¿o no? Entonces, ¿se habrá equivocado Dios al haber escogido a Saúl como el primer rey? ¿Y qué pasó entonces? Eso es lo que la historia nos va a decir. Porque dijimos, no tomes en vano el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y hay muchas maneras de tomar en vano el nombre de Dios. ¿Han visto algunas personas que cuando están diciendo una mentira bien grande que saben que no se la van a creer fácilmente, qué dicen? Te lo juro, mira. ¿Han visto esas personas? No, por Diosito dicen que sí. I swear. Eso lo dice mucho, ¿no es cierto? I swear. Eso es tomar en vano el nombre de Dios, no hay duda. Pero hay otras formas más sutiles también de tomar en vano el nombre de Dios. Y eso es lo que quisiera que aprendiéramos a través de esta historia. Aquí está entonces Saúl. Su papá le manda a hacer un trabajo. ¿Y qué hace Saúl? Ustedes saben la historia, así que no, ni necesitamos leer. ¿Qué hace Saúl? Cuando el papá le pide que le vaya a buscar los burritos que se le habían perdido. ¿Qué hace Saúl? Ven solo a mí. ¿Por qué no mandan a fulano? Algunos niños a lo mejor se identifican. ¿Ah? ¿Por qué a mí? Solo a mí, solo a mí. ¿Ah? ¿Qué cosas tenía Saúl? Yo realmente digo que valdría la pena que algunos de nosotros quisiéramos ser como Saúl al principio de su reinado. Si ustedes se fijan, Saúl ya tenía hijos. No podemos leer cada detalle de la historia, pero dice que ya Saúl tenía hijos, tenía su esposa. Y estaba con su papá. Quiere decir que no era tan jovencito, ¿no? No era un teenager. Pero el papá le mandó a hacer un trabajo. ¿Y qué hizo Saúl? A pesar de que ya estaba un poco grandecito, crecido, salió a hacer el trabajo. Así que, ¿qué les dice eso de Saúl? ¿Qué clase de hijo era Saúl?
Era un hijo obediente, ¿no lo creen? Era un hijo obediente. Pudo haber dicho, no papá, yo tengo otras cosas que hacer, mi esposa está sola, no la puedo dejar tanto tiempo, los niños aquí, o cualquier otro pretexto, ¿no es cierto? Pero simplemente su padre le pidió un trabajo y él estuvo listo para hacerlo. Así que no era mal hijo. ¿Qué otra cosa bonita ustedes podrían encontrar en la historia de Saúl? Yo encuentro que él, dice la Biblia, ¿cuántos días estuvo buscando las asnas? Ustedes conocen la historia. ¿Cuántos días? 3 días. Cuando se encontró con Samuel, Samuel le dijo, ¿verdad? Mira, ya hace 3 días. Ya aparecemos. Por lo menos 3 días, o 2 días y pico, se pasó él buscando las asnas de su padre. Así que él no se, ¿cómo diría? No se desanimó, no se cuitió. No se cuitió tan rápido, ¿no es cierto? Perseveraba. Era un muchacho perseverante. También me parece a mí que escuchaba consejos, porque a pesar de que él era el jefe, escuchó el consejo. Exacto, ese era otro punto interesante que encontramos en la historia. Ustedes ven, era un hijo obediente, era un muchacho perseverante, y cuando no encontraban las asnas, como el hermano está diciendo, el criado que iba con él le hizo una sugerencia. ¿Cuál fue la sugerencia? Mira, vamos a preguntarle al varón de Dios, al vidente. Así le llamaban, dice, antes al profeta. Vamos a preguntarle al vidente, estamos cerca de donde él vive. Vamos a preguntarle al vidente. Buscó o escuchó consejo de alguien que era supuestamente inferior a él, así que no era un orgulloso, ¿no? No, aquí yo soy el líder, yo soy el líder, yo tengo que decidir, ¿no es cierto? ¿Le pareció una buena sugerencia? Y yo creo que también tenía cierto grado de respeto espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que digo esto? Que Saúl tenía cierto grado de respeto espiritual. Porque dijo que cómo se iban a presentar si no tenía ninguna ofrenda que llevar. Le dice, mira, pero ¿cómo vamos a ir así con las manos vacías ante el varón de Dios? ¿No es cierto? Yo creo que esto también nos enseña algunas lecciones a nosotros, ¿no es cierto? Cuando venimos a adorar a nuestro Dios, no deberíamos venir con las manos vacías. Y no necesariamente o no siempre tiene que ser con una ofrenda para Dios. No deberíamos venir nunca con la mente colocada en otros lugares, en otras preocupaciones, y dejar el cuerpo aquí en la iglesia. A veces nos pasa, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia, pero estamos pensando, ¿será que apagué la estufa? La plancha se me queda encendida. La luz, ustedes dejaron la luz. A tal hora va a venir fulano. Y después del almuerzo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Verdad que sí? A veces nuestras mentes están en otros lugares. Venimos aquí, el cuerpo está, pero la mente está en otro lugar. No vayamos vacíos a presentarnos ante Dios. Vayamos siempre con la disposición a recibir palabra, enseñanza de Dios, guía para nuestra existencia. Pero bien, así que era a ver, ayúdenme a recapitular lo que estamos diciendo. Era un buen muchacho, Saúl. ¿Por qué? Hijo obediente, ¿qué más? Muy bien. Era perseverante, ¿qué más? Humilde, ¿qué más? Bastante temeroso de Dios, ¿no es cierto? Así que cuando el criado le dijo, bueno, vamos para allá, él dijo, ok, vamos. Aunque sea eso que tú tienes, que eran unos pocos centavos, realmente, ¿verdad? Vamos a darle al varón de Dios. No llegamos con las manos vacías. Así que fue hacia allá. Y qué sorpresa la que se llevó cuando se encontró con Samuel. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Recuerdan la historia? Ayúdenme a narrar la historia. ¿Qué le dijo Saúl
¿O qué le dijo Samuel cuando se encontró con Saúl? Antes de eso dijo que había hablado Samuel. Dios. Que Saúl se iba a llegar y que él lo iba a hacer. Amén. Así que Dios revela a sus siervos los profetas las cosas, ¿no es cierto? Dios le había revelado a Samuel que un hombre iba a llegar. Y ya Samuel lo estaba esperando, al punto que Samuel, ¿qué había hecho? Dice la historia. ¿Ah? Había convocado a los líderes de aquella región, los ancianos de la región, a un almuerzo y le había dicho al cocinero: guárdame la mejor parte. Guárdame la mejor parte de la comida. ¿Para quién? Para el que va a venir. Para el invitado. Qué interesante, ¿no es cierto?, cómo Dios trabaja. ¿Saben, muchachos, hermanos? Aquí nosotros vemos que Dios tiene planes para nuestra vida. Dios tiene grandes propósitos para nosotros. En realidad, Saúl era la respuesta del pedido del pueblo a Dios, del pedido del pueblo a Samuel. Le dijeron a Samuel, yendo un poquito atrás: mira, tú ya estás viejo, tus hijos no están por el buen camino, así que nómbranos un rey. Queremos ser igual que las otras naciones. Qué pena, ¿no es cierto? Dios les había dicho a ellos: yo quiero que ustedes sean una nación santa, distinta, apartada, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos, ¿qué querían ser? Igual que todos los demás. Hermanos, a veces tengo temor que nosotros como iglesia también estemos en ese mismo peligro, ¿no es cierto? Queremos ser igual que todos los demás. Ya muchas personas hoy, eso de la hermana White ya no, ya pasó, ya la viejita estaba atrasado, ¿no es cierto? Así que ya no quieren creer mucho. Dios, no creo que Dios haya usado a esta viejita, ¿no es cierto? Muchos ya no quieren ni leer sus libros. Qué pena. Muchos de nosotros empezamos también como iglesia a parecernos en nuestra forma de vestir y en nuestra forma de ser y hasta de comer. Queremos ser igual que las otras naciones. Qué pena, ¿no es cierto? Dios quiere que seamos una gente santa, diferente. Bien, pero aquí está. El pueblo le pidió a Samuel: danos un rey, queremos ser igual, un rey que nos gobierne, alguien que veamos. Y Dios entonces les dijo: ok, ustedes quieren un rey como las demás naciones. ¿Y cómo eran los reyes que las demás naciones escogían también? El que era el más poderoso, ¿no es cierto?, es el que se escogía. El que era el más rico, el que tenía una bonita apariencia, eso es lo que escogían. Así que cuando escogieron al rey que el pueblo quería, Dios, ¿qué les dio? Lo que ellos querían. Ellos no pidieron un rey que sea consagrado, no pidieron un rey que esté pidiendo siempre la dirección de Dios, que sea humilde, que aprenda a perdonar. No buscaban esa clase de rey. Ahora entonces aquí tienen a Saúl. Saúl todavía tenía varias cosas bonitas. Y ustedes pueden ver más adelante en la historia, capítulo 10, capítulo 11, me parece también. Dice que cuando coronaron a Saúl, ustedes saben, ¿verdad?, que Saúl no quería salir. Él estaba escondido. Y dice que cuando lo coronaron, lo presentaron ante todos, entonces lo tuvieron que ir a buscar. Así que yo creo que al principio Saúl era humilde, ¿no es cierto? Saúl era humilde. Varias cosas pasaron que demuestran que él era humilde al principio. Y cuando lo buscaron para coronarlo rey, con permiso,
No lo encontraban. Él estaba escondido, temeroso tal vez, no se creía digno, quién sabe, de tan alto honor. Pero estaba escondido. Y cuando lo presentaron, todo el pueblo dijo, ¡ah, ese es el rey magnífico, ¿verdad? Es más alto que todo, bien simpático, fuerte, desde el punto de vista humano, tremendo hombre, un líder para pelear nuestra guerra. Y aparentemente el rey también tenía buenas cualidades, además de las que hemos mencionado. Porque dice la Biblia que entonces unos hombres perversos, sin embargo, ustedes la leen despacio después, dice que cuando vieron quién era el rey y vieron que era de la tribu de Benjamín, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que lo menospreciaron. La Biblia dice que lo menospreciaron. Ustedes lo van a leer después, despacito, cuando vean la historia. Dice que lo tuvieron en poco. Y dijeron, ¿y ese muñequito de sal es el que escogieron como rey? ¿Cómo va a pelear ese en nuestras batallas? Y dice que no lo quisieron reconocer ni le quisieron mostrar respeto trayéndole un regalo. La hermana White hace un comentario acerca de eso y dice que los hombres que no querían aceptar a Saúl como rey eran de la tribu de Judá, porque era la tribu más grande, y ellos pensaban, nosotros somos la tribu más importante, más grande. El primer rey seguro tiene que ser escogido de entre nuestra tribu. Lo menospreciaron y no quisieron seguirle. Pero dice que Saúl disimuló. Saúl disimuló, por si algunos están preguntando si estoy hablando de la Biblia o si estoy hablando de lo que yo pienso. Ok, versículo 27 del capítulo 10. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas Saúl, ¿qué hizo? Disimuló. Ya era el rey, ya estaba reconocido como el rey. Podía muy bien haber agarrado a aquella gente y decir, vamos a empezar a darles una buena lección para que me respeten. ¿No es cierto? Pero dice que él disimuló. Así que, ¿tenía buenas características Saúl para ser rey? Más adelante, cuando convocan a una batalla contra los filisteos, dice que vinieron todas las tribus y también los de Judá se unieron. Y, bueno, no todas las tribus vinieron, más bien dice la historia, no todas las tribus vinieron. Y aparentemente los de Judá tampoco llegaron. Y cuando obtuvo la victoria, Saúl, con los que habían llegado para pelear con él, ganaron contra los filisteos. Dice más adelante que ganaron la victoria y entonces, versículo 12 del capítulo 11, el pueblo dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dennos esos hombres y los mataremos. ¿Qué momento más oportuno para Saúl vengarse de aquellos que lo menospreciaron, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí la Biblia que hizo Saúl? 1 Samuel 11, 12 y 13. ¿Qué dijo Saúl? Hoy no va a morir nadie. La gente que había peleado con Saúl dijeron, ajá, no que no podía, pero ven, esos hombres valerosos, vale la pena. Traigan a aquellos que no querían que este hombre fuera rey, los vamos a matar. ¿Y qué dijo Saúl? No, nadie va a morir. Así que, ¿ustedes vieron algunas características buenas que tenía Saúl para ser rey? ¿Sí? Vamos a recordarnos. Hijo obediente, perseverante, ¿qué más? Es bastante espiritual, humilde, ¿no es cierto? Humilde, aún después que le dijeron tú vas a ser el rey, regresó a su casa a seguir haciendo los trabajitos, ¿no? Y cuando el tío le preguntó, ¿recuerdan? ¿Qué te dijo Samuel? Solo le dijo lo de las asnas.
pero no le dijo lo del reino. Otro bocón que hubiera dicho. Más respeto, tío, más respeto. Yo soy el rey ahora. ¿Verdad que sí? Vean ustedes, algunos lo menospreciaron. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué hizo Saúl? Mostró misericordia. Mostró misericordia. Así que, ¿tenía Saúl buenas características para poder llegar a ser un rey como Dios quería? Sí. Pero ¿cuál fue el problema entonces de Saúl? ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Recuerdan la historia? Es interesante que Dios, a través de Samuel, cuando estaba hablando con Saúl a solas, le dijo todo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Vas a profetizar, vas a encontrar una gente que lleva unos cántaros, te van a ofrecer un pan, todo esto te va a pasar para que estés seguro de que Dios te está llamando para que seas rey. Pero también Samuel le dijo a Saúl algo más. Le dijo él, ¿sabes qué? Quiero que sepas, versículo 21 del capítulo 9 del 1 Samuel. Oh, no, perdón, el capítulo 10. A partir del capítulo 10, a partir del versículo 2, 3 en adelante, Samuel empieza a decir todo lo que le va a pasar. Y luego, el versículo 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, sacrificar ofrendas de paz. Espérame, ¿qué dice ahí? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Dios le dio instrucciones bien específicas de todo lo que él debía hacer a través del profeta Samuel. Espera 7 días hasta que yo venga a ti, le dijo Samuel. No hagas ninguna cosa antes de eso. Pero en el capítulo 13, versículo 8, cuando Saúl va a emprender otra guerra contra los filisteos, llamó a los hombres de batalla. Se reunieron todos y vinieron aquí con Saúl. Pero Samuel, dice la Biblia, no llegaba. No llegaba. Y entonces la gente que había acudido para la batalla se empezó a ir, a regresar. Se empezaban a regresar. Y dice que Saúl, impaciente, preocupado, porque él confiaba en el número de personas que iban a luchar a su lado. En realidad, parecía que era un buen rey, parecía que tenía muy buenas características para hacerlo, pero le faltó una característica muy importante. ¿Ah? Sí. Y entonces, dice aquí, versículo 8, él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ustedes conocen la historia. ¿Qué hizo Saúl? En su desesperación, ¿qué hizo? Empezó a ofrecer el sacrificio y el holocausto que Dios había dicho ya muchos años atrás. Eso solo les corresponde al sacerdote o al que Dios define que lo debe hacer. Eso no le correspondía a él. Y él lo hizo. Y de ahí en adelante nosotros notamos que Samuel le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Has hecho una locura. Tu reino no va a ser estable. No va a ser estable. Y Samuel se fue. Samuel estuvo con él, hizo el holocausto y todo, pero el reino de Saúl no llegó a ser lo que hubiera podido llegar a ser. ¿Por qué razón? Tomó en vano o no. ¿No creen ustedes?
¿Cómo se puede entonces tomar en vano el nombre de Dios también? Cuando Dios dice una cosa en su palabra, es específico en su palabra, y nosotros queremos hacer otra cosa, nuestra voluntad. ¿No es cierto? Esa es otra forma de tomar en vano el nombre de Dios. Dios es un Dios de paciencia especial con nosotros, ¿no lo creen? Esto ocurrió bastante al principio del reinado de Saúl. Bastante al principio, si ustedes lo ven. Pero Dios le dio ¿cuántos años de oportunidad para que él pudiera cambiar? Y en lugar de cambiar, Saúl cada vez comenzó a hacer su voluntad. No hacer la voluntad de Dios. Cada vez comenzó a ser más rebelde a la revelación y al mandato de Dios. Y ustedes conocen la historia de todo lo que Saúl hizo después. Cuando Dios le dijo, mira, ya está el pueblo de Amalek, destrúyelo, no guarden nada, maten todo, niños, mujeres. Esa orden nos parece terrible, ¿no es cierto? Otro día tal vez podemos hablar acerca de eso. Pero vean ustedes, Dios le dijo, no perdones nada. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó el ganado, lo mejor del ganado. Y después que le dijo, era para ofrecerlo a Dios. Qué espiritual Saúl, ¿no es cierto? Para ofrecerlo a Dios. Pero eso hasta que se vio acosado con las preguntas de Samuel. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo muchos de nosotros podemos tener un buen principio en las cosas de Dios, pero aunque es importante empezar bien en las cosas de Dios, es mucho más importante permanecer bien y terminar bien en las cosas de Dios. No importa cuántos años hayamos sido cristianos o hayamos sido adventistas, si al final nosotros no estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, es indicación de que no hemos sido quebrantados, como estábamos hablando esta mañana, ¿no sé? Por la roca que es Cristo Jesús. No tomes en vano el nombre de Dios, especialmente jóvenes que están comenzando tal vez su vida. Más adelante van a encontrar muchas cosas que les van a traer posiblemente. Recuerden la historia de Saúl. Dios les ha dado a ustedes capacidades, aptitudes que pueden desarrollar para la honra y gloria de Dios, siempre y cuando se mantengan siguiendo sus direcciones. Ojalá el Señor los haga recordar la historia de Saúl. Y ojalá, por la gracia de Dios, la historia nuestra y la historia de ustedes concluya diferente a la forma en que terminó la historia de Saúl. Dios es paciente. Le dio a Saúl casi 40 años de reinado para que cambiara. Pero al final Saúl no cambió. ¿Cuál será el final de tu historia? Oro a Dios esta mañana para que tú y yo tengamos un final diferente y por la gracia de Dios vivamos en armonía con cada declaración que ha salido de la palabra de Dios. Y que Él nos dé la capacidad para escoger su camino en lugar de escoger el nuestro. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén.